Hablando del concepto de Apocalipsis. Hoy vamos a hablar acerca de la institución, de lo que podemos llamar como la institución del reinado del Cordero. Entonces, dentro de esta parte vamos a hablar acerca de varios cositas. La primera, vamos a mirar lo que nos dice Apocalipsis capítulo 20 del verso 1 al 3, en donde dice la palabra del Señor: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces aquí estamos hablando que durante el tiempo del reinado milenial de Cristo en la tierra, Satanás va a ser atado en la tierra, mientras en la tierra está ocurriendo esto. Entonces la Biblia dice que estuvo en el abismo y estuvo encerrado durante todo este periodo que nos va a describir la Sagrada Escritura de el tiempo de el milenio. En el versículo, desde el versículo 4 hasta el 6, vamos a mirar la consumación de la primera resurrección, y por eso dice, en cuanto a esta parte, y dentro de la era del reino, dentro de este marco, dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esa es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre este, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años, ¿cierto? Este mismo texto, o al menos lo que nos dice este texto, lo vamos a encontrar nosotros también por allá en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 15, donde el apóstol Pablo nos está describiendo esta misma situación. Recuerda que aquí en Apocalipsis nos lo está narrando el apóstol Juan, pero también nosotros lo vamos a mirar en el versículo directamente 23 de Primera de Corintios, que dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, porque viene hablando que así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces nosotros podemos hablar de la resurrección. En la Biblia nos habla en cuanto a Cristo, la resurrección de los creyentes, que será nos lo escribe Primera de Tesalonicenses 4:16, que será la resurrección en el rapto, y la acabamos de ver también en el capítulo 15, versículo 51, pero yo creo que podríamos leer hasta el 53, que dice: aquí un misterio, no todos dormiremos. Perdón, este es el texto, creo que estaba leyendo, ¿no? Bueno, aquí os digo que un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Bien, este es el texto. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, seremos transformados, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y que esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces está hablando de la resurrección de los creyentes hacia el tiempo del rapto. Y también nosotros podemos mirar la resurrección de los santos del Antiguo Testamento y de la tribulación. En el capítulo 20 de este libro de Apocalipsis, en el verso 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán por 1000 años. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que hablan acerca
de esta tercera resurrección, ¿cierto? La resurrección de Cristo, la resurrección de los creyentes en el rapto, y ya estamos hablando de una tercera resurrección, que es la de los santos del Antiguo Testamento y de la tribulación. Muy bien. Hay textos en las Sagradas Escrituras, sí, está en el Job, en el capítulo 19, 25 y 26, en el Salmo 19, 15, en Isaías capítulo 25, versículo 8, en Isaías 26, 19, Daniel 12, 2, Oseas 13, 14, Juan 5, 28 y 29, y Hebreos capítulo 11 y verso 35. Entonces está la resurrección de Cristo, la resurrección de los creyentes en el rapto, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento y de la tribulación, y también Apocalipsis 25 nos va a hablar acerca de la resurrección de los incrédulos, y no solamente en el capítulo 25, sino que también lo vamos a encontrar entre el verso 11 y el verso 14, que dice: y en un gran trono blanco, vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Bueno, aquí estamos mirando esta parte en cuanto a la resurrección, la gran resurrección. Hablaremos también, y vamos a mirar también entre este verso 4 y el verso 6, que nos está hablando acerca de este gran reinado, y por eso dice, dentro de toda esta consumación de la resurrección, también vemos este reinado, ¿cierto? Que nos lo describen estos textos bíblicos y que nos lo están hablando de una manera muy claro. Ahora, hablemos de este hecho del milenio, ¿cierto? El término milenio es un término muy latino, y el significado de milenio es 1000 años, ¿cierto? Entonces, aquí está diciéndonos el versículo 4 que nosotros viviremos y reinaremos con Cristo durante 1000 años. Cuando uno mira los primeros versículos de este capítulo 20, uno mira que Juan menciona este periodo de 1000 años y no lo menciona una sola vez. 7 veces está hablando acerca de este reinado, y a pesar de que algunos están argumentando de que este número solo aparece en un solo pasaje del Nuevo Testamento, nosotros podríamos insistir que este periodo de 1000 años ha sido enfatizado en otros lugares. Por ejemplo, si vamos a Primera de Pedro capítulo 3 verso 8, dice que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces hay algo interesante que nosotros podemos notar, y tal vez es algo que no solamente es interesante, sino que también lo hemos visto como algo revelador, que cuando está hablando acerca de este periodo de 1000 años en Apocalipsis, ¿cierto? Y que dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día, y muchos de los que están hablando acerca de esto, especialmente un grupo específico que lo hable, al hablar acerca de este concepto que las Sagradas Escrituras hablan de que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, quienes intentan eliminar este concepto, cuando están hablando de los 6 días de la creación, este mismo grupo dice que los 6 días de la creación fueron dados no en 6 días, sino que fue hecho a través de 6000 años. Entonces uno dice, Dios mío, mientras en algún momento se toma el pasaje de la Biblia para literalizarlo, en otro pasaje de la Biblia no lo hace de la misma manera, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios no querrá decir lo que verdaderamente la Biblia dice? El doctor René Pache, hablando acerca de esta parte, él dice, notemos, voy a leerlo, notemos de nuevo este hecho: la enseñanza del Antiguo Testamento en relación con el milenio es tan completa que los judíos lograron desarrollarla en el Talmud por ellos mismos, sin poseer la información proporcionada por el Nuevo Testamento más tarde. Por ejemplo, ellos habían ciertamente afirmado antes del Apocalipsis que el reino mesiánico duraría 1000 años. No deberíamos, por tanto, aseverar, como algunos lo han hecho, que sin el famoso pasaje de Apocalipsis capítulo 20 del 1 al 10 no existiría la doctrina
del milenio. Eso lo hace en el libro El Retorno de Cristo, en la página 380. Uno mira que a lo largo de la historia, muchos eruditos cristianos han sostenido tres puntos de vista acerca de lo que es el tiempo del milenio, o hay tres posiciones frente al milenio. Uno de los tres grupos, que es el grupo que tiene ese concepto postmileniarista, ellos tienen un concepto, y es que por medio de la predicación del evangelio, el mundo llegará un día a abrazar el cristianismo y se convertirá en una sociedad universal de santos, ¿cierto? Dentro de este postmileniarismo, según ellos, Cristo será invitado en este momento a que asuma el gobierno y reine sobre el planeta, pacificando a los hombres, de manera que aunque los postmileniaristas creen en un reinado literal de 1000 años, la posición es errónea. La Biblia enseña claramente que la situación del mundo irá cada día pues desmejorando de mal en peor, y no menos, ¿cierto?, que antes de la segunda venida de Cristo, según 1 Timoteo 4:1 y 2 de Timoteo 3 del 1 al 5, esta posición entonces nos muestra que tiene ciertos cambios, y fue muy popularizada por Daniel Whippy, que fue un ministro de la unicidad que vivió entre 1638 y 1726 y que floreció hasta la primera parte del siglo XX. Entonces ya vino la Primera Guerra Mundial y los hombres empezaron a cuestionar este tipo de interpretación, y bueno, fue algo que se marcó en ese momento. Ahora está el concepto amileniarista. El concepto amileniarista afirma que no habrá un milenio de 1000 años y que la iglesia del Nuevo Testamento va a heredar todas las promesas espirituales e incluso las profecías de Israel del Antiguo Testamento. Desde este punto de vista, entonces, la profecía que uno mira en el libro de Isaías, de la vaca y de la osa, parece que están juntas, ¿cierto? Y que cuando hablan que ellas comerán de la paja con el buey, que es lo que dice Isaías 11:7, no va a significar aparentemente que lo que dice, sino que el capítulo 11 de Isaías, según esto, no podría ser tomado literalmente, y que no se daría este punto, y sería como alegorizable con lo que Isaías capítulo 53 nos habla. Y está la posición premileniarista, que enseña que Cristo va a venir antes del milenio y que Él va a reinar personalmente durante este tiempo, que es el reinado que le llamamos el reinado de Cristo, durante 1000 años. Y esta posición creemos que es la más acertada a la Biblia, y creemos que muchos de nosotros compartimos este concepto de que el Señor va a venir inmediatamente después de la gran tribulación, y empieza entonces todo este periodo milenial. Nosotros en Iglesia Palabra y Renovación, junto con muchas otras iglesias, tenemos esta posición, y a esta posición la llaman la posición premileniarista. Y uno mira que desde los tiempos apostólicos esta posición premileniarista ha sido sostenida aún por los padres, los que son conocidos, a los primeros los ministros del evangelio y los primeros apóstoles, y la gente que estuvo en esta primer parte de la iglesia desde los comienzos de la iglesia, han tenido esta posición a la luz de las Sagradas Escrituras. Ahora, Apocalipsis 27 nos va a hablar, desde ahí Apocalipsis 20 nos va a hablar de el juicio final y de la ciudad santa, pero nosotros también vamos a notar que nos va a hablar acerca de Satanás al final de los 1000 años, cómo será suelto, y hay toda esta represión y la gran rebelión que se presentará para este tiempo. Entonces Apocalipsis, desde el versículo 7 hasta el versículo 10 nos va a hablar de esto, y yo quisiera tomar un momentico para que habláramos acerca de este aspecto. Muy bien, entonces Apocalipsis capítulo 20 versículo 7 hasta el versículo 10. Yo lo voy a leer. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que estaban en los
cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Entonces aquí nos está hablando que el lago de fuego y de azufre será el destino final del diablo, ¿cierto? Entonces hay un concepto bíblico de hoy y el concepto bíblico es que hay un infierno, pero el infierno no será el fin de todos estos personajes, sino que la Biblia dice que será arrojado al lago de fuego y azufre, y también es el fin del diablo, ¿cierto? La gente piensa que Satanás en el infierno es el rey y el infierno es un castigo. Entonces, en el infierno Satanás no es que tenga un reinado y que él se goce en aquel lugar, sino que es un lugar terrible, y cuando sea arrojado al lago de fuego y azufre, pues será algo peor para el adversario de nuestras almas, y es algo que está preparado para él y todas las quienes hayan estado con él y todos aquellos que se hayan apartado de la bendición de Dios. Muy bien. Uno mira en cuanto a Satanás, que Satanás en la historia bíblica ha estado en ciertos lugares, ¿cierto? Por ejemplo, a Satanás lo vemos en la palabra, ubicado en el cielo, y a Satanás lo vemos en el cielo en ese momento como un ángel ungido, ¿cierto? Y por allá Ezequiel 28 nos va a describir desde el capítulo 14 en adelante la situación de Satanás. Ahora, también la Biblia va a mostrar al diablo, pero acercándose a Dios, y lo podemos ver aún en el libro de Job capítulo 1, versículo 2, versículo 2 en adelante, y lo describe como el acusador de los hermanos, que se presenta delante de Dios para acusarnos a todos nosotros. Ahora, también en la Biblia se va a presentar a Satanás ubicado como en muchos conceptos, pero uno de los conceptos que lo va a presentar es como, y en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, como el guía espiritual del anticristo, y eso es y lo vemos localizado en la Biblia en el tiempo futuro hacia durante el tiempo de la tribulación. A Satanás también lo vamos a ver ubicado en el pozo del abismo, y eso va a ser algo a futuro durante el reino milenial, y nos lo describe Apocalipsis 20 del 1 al 3. También lo vamos a mirar a él en la tierra, y eso va a ser después del milenio, en Apocalipsis capítulo 20 versículo 8 y 9, y también lo vamos a mirar en esta parte final en el lago de fuego, que es un futuro de Satanás, y que la Biblia lo va a mostrar a él por siempre, eternamente en aquel lugar, y la Biblia lo dice en Apocalipsis capítulo 20 versículo 8 y versículo 9. Voy a leer Apocalipsis 20 del 7 al 9, que dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Apocalipsis capítulo 20 del 7 al 9. Uno de los escritores que hemos mencionado en todo este tiempo, que es el doctor J. Vernon McGee, él escribe esto acerca de esta parte, ¿cierto? Y dice: cuando el doctor Schiffer, que fue el fundador del Seminario Teológico de Dallas, le preguntaron una vez por qué Dios soltará a Satanás una vez que ya lo tenía encerrado, él contestó: si usted me dice por qué Dios le permitió andar suelto la primera vez, yo le diré porque lo hizo la segunda vez. Aparentemente Satanás es soltado entonces a fin del milenio para mostrar las condiciones que van a aparecer en el reinado personal de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, uno va a mirar que el corazón del
hombre no cambia, si no hay una redención completa en el hombre, no hay un cambio en el corazón humano. Hablaba con una persona en estos días y era una persona que sentía un gran dolor porque había fallado a Dios. Y muchas personas, en lo que esta persona contaba, pues uno ve que le fallan a Dios. Y es como cuando alguien decía que estábamos en la tradición: peco, rezo y empato. Entonces, hablando acerca de esta condición, esta persona decía: para mí es un gran dolor llegar a la iglesia, arrodillarme, acercarme a Dios, porque yo escucho una palabra que me dice hipócrita, porque yo también digo qué pena con el Señor yo llegarle en esta condición de pecado. Y le decía sencillamente: tú estás experimentando algo que es la regeneración o nuevo nacimiento. No es normal en el ser humano no regenerado que haya una condición de remordimiento o arrepentimiento por lo que Dios haya hecho en el corazón, ¿cierto? Hay gente que no experimenta el arrepentimiento y al no experimentarlo, pues su situación es así. Pero lo usual de los seres humanos, y eso sí lo hablo en condición de pastor, es que muchas personas caen de la gracia de Dios y en sus corazones no sienten ningún remordimiento. Una de las cosas que estamos viendo en este punto es que durante este tiempo del milenio, cuando nuevamente sea suelto Satanás, es que el corazón del hombre va a mostrar lo que hay. Y el corazón del hombre, por lo regular, tiene esta característica: si no hay una redención, porque para este tiempo ellos tendrían que experimentar también la redención de Dios, esto nos va a mostrar que el corazón del hombre no cambia. Normalmente, la obra que Dios hace en el corazón del hombre es una obra directamente de Dios, que la Biblia llama la regeneración, ¿cierto? Entonces, cuando estos hombres que han estado durante todo este tiempo, en el tiempo del milenio, ellos van a ser pasados como por un tiempo de evaluación, y es algo tremendo, ¿cierto? Nosotros vemos y vimos ya esos propósitos alcanzados por los sacrificios que habrán y se darán a conocer hacia el tiempo del milenio, ¿cierto? Dentro del tiempo del milenio, según lo que uno va analizando en las Sagradas Escrituras, es que vamos a mirar que niños estarán en el milenio. Ellos van a mirar los sacrificios, van a escuchar acerca del llamamiento que la Escritura hace hacia la salvación, ¿cierto? Pero lastimosamente, al crecer, ellos tendrán que tomar la decisión. Cuando digo lastimosamente, es porque muchos no han experimentado esta parte, no van a ver la necesidad del arrepentimiento, de buscar al Señor, y lastimosamente, entonces, al no apreciar la obra de Cristo que se hizo en la cruz del Calvario, entonces vamos a mirar la actitud que ellos van a asimilar hacia este tiempo en aquel lugar. Entonces, eso es algo que nosotros podemos observar y que la Biblia nos la va a describir. Entonces, van a despreciar la obra de Cristo, y entonces al final del milenio, lastimosamente, este tipo de personas van a tomar unas decisiones necias frente a lo que Dios quiere hacer con él. Aún uno de los escritores que hemos estado mencionando tanto, que es el doctor Dewey Pentecost, él dice que la naturaleza humana ha cambiado, al menos parte de ese concepto del hombre hacia lo que es la gracia de Dios, y que es imposible que una persona que ha perdido, que no ha alcanzado la gracia de Dios, pueda percibir la necesidad de Dios. Y nosotros vamos a ver entonces en este tiempo por qué la actitud que nosotros notamos en estas personas hacia este tiempo que nosotros conocemos a la luz de las Sagradas Escrituras de el milenio. Entonces uno va a mirar que el ser humano, dentro de todo su proceso, va
a tener que ser probado, y hacia la época del milenio, entonces nosotros vamos a mirar que estas cosas se van a dar dentro de este proceso. Ya en el versículo 9 y 10, ¿cierto? Nosotros vamos a volver a mirar qué dice las Sagradas Escrituras. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Bueno, yo quiero que lo veamos desde el versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Recuerde que muchos, acabo de hablar, que han crecido, han nacido y se han desarrollado en el tiempo del milenio, ¿cierto? Y dice a Gog y a Magog a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Satanás logrando engañar a todas estas naciones para pelear contra el Cordero, ¿cierto? Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo, bueno, hasta el versículo 10, y el diablo y los que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces estamos mirando una posición tremenda que se va a dar hacia el tiempo después de la época del milenio. Muy bien. En el milenio se disfrutarán de muchas grandes bendiciones. Hacia la época del milenio, por ejemplo, nosotros vamos a leer hacia el libro de Isaías acerca de esa paz que habrá en la tierra. Habla de el cordero y por ejemplo estarán el cordero y el león, queriendo hablar acerca de la paz que habrá, que no habrá violencia aún entre los mismos animales, habrá una paz durante el reinado milenial de Cristo, que nosotros estaremos reinando con el Señor. Pero es un tiempo determinado, son 1000 años determinados. Después de este tiempo de 1000 años, entonces es donde la Biblia aquí está describiendo que se dará evidentemente esta batalla que se llama la batalla de Gog y Magog, que es la misma que nosotros veíamos en las noches anteriores, que estaba citada en Ezequiel 38 y 39. Muy bien, entonces uno va a ver que esa gran rebelión que se va a dar durante este tiempo es algo terrible que se va a presentar, porque va a ser la gente después de que experimentó la bendición y la paz de Dios. Las naciones que no experimentaron este tiempo anterior como nosotros, que ya fuimos restaurados, levantados, estuvimos en las bodas del Cordero y vinimos y estamos reinando con el Señor, sino que son los que se han levantado en estas naciones en el milenio, que serán engañados por Satanás y que lastimosamente harán parte entonces de esta guerra de Gog y Magog, que nosotros creemos que a la luz de la Escritura parece que va a ser esa tercera guerra mundial de la que tanto se habla en la tierra. Ya el capítulo 20 del verso 11 en adelante nos va a hablar acerca de la segunda resurrección y nos va a hablar también del juicio ante el gran trono blanco. Y dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó sus muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cosas que hay que tener en cuenta frente a esto. Una, cuando viene el arrebatamiento, los muertos en Cristo serán levantados. Si los muertos en Cristo serán levantados, los muertos para las bodas del Cordero, ¿de dónde estamos hablando de estos muertos que está entregando aún el mar hacia ese capítulo de Apocalipsis? Pues los que fueron resucitados fueron los muertos en Cristo. Y los muertos de Cristo, todos estaremos en el reino de los cielos, en las bodas del Cordero. Nosotros
en las bodas del Cordero, antes de las bodas del Cordero experimentaremos algo que es el tribunal de Cristo o el bema de Cristo. El tribunal de Cristo no será un lugar para condenación, sino que será un lugar donde el Señor nos dará coronas y recompensas. Y nosotros recibiremos esa gran bendición, habrá una gran fiesta, y esa fiesta irá acompañada de las bodas del Cordero. Entraremos a las bodas del Cordero con el Señor. Todo eso sucederá en el cielo, mientras aquí en la tierra, todo ese espacio de tiempo será para el juicio que Dios hará. Después el Señor Jesucristo descenderá con nosotros, y nosotros le acompañaremos en la batalla de Armagedón. Y cuando Satanás y todos sus secuaces sean atados durante un periodo de 1000 años, entonces nosotros estaremos reinando con el Señor. No seremos las naciones como está en general, sino que nosotros estaremos con Él. Habrá salvación en nosotros. Después de estos 1000 años, entonces Satanás será suelto y engañará a las naciones que no fueron regeneradas, no nacieron en esta parte. Y entonces ahí es donde hay algo que es confuso para algunos, porque algunos dicen que cada uno será juzgado por sus obras. Entonces, ¿cuáles obras? Si la salvación es una gracia de Dios y nosotros hacemos obras. La fe sin obras es muerta, pero las obras no son la medida para nosotros ser juzgados en el tribunal de Cristo. Pero es que no estamos hablando ni de nosotros, ni del tribunal de Cristo, sino que estamos hablando del juicio que habrá a las naciones, y después de que venga esta batalla de Gog y Magog, entonces todos los muertos que no murieron en Cristo y todos los que pasaron la tribulación enfrentarán entonces lo que la Biblia nos está describiendo, ¿cierto? Que es ese tribunal, ese juicio, ante el gran trono blanco. Todas las naciones estarán en ese juicio. Todas las naciones serán enjuiciadas. ¿Quiénes serán enjuiciados? Pues los que nunca estuvieron en el bema de Cristo. Nosotros en Cristo fuimos justificados. Cuando seamos juzgados, o cuando nuestros pecados intenten ser juzgados en el bema de Cristo, pues en el bema el que el Señor Jesucristo dice: yo morí por ellos y por sus pecados, y nosotros saldremos bien librados del tribunal de Cristo. Ahora, ya todo este juicio que se va a presentar dentro del gran trono blanco, entonces va a ser algo en el que ellos van a ser juzgados, pero lastimosamente también van a ser juzgados, y los que pasaron el tiempo del milenio pues recibirán una retribución, y los que no lo lograron hacer, de los que estuvieron en el tiempo milenial, pues lastimosamente recibirán la condenación eterna. En el trono que nosotros vemos al final de los tiempos, nosotros vamos a mirar que habrá un juicio muy tremendo, y en ese juicio vamos a notar que habrán 5 libros que serán utilizados en aquel trono o para ese juicio. Uno, Romanos 2 del 1 al 15, Romanos 2, y más que todo en el verso 15, pero hay que leer toda la parte contextual. Nos va a hablar acerca de el libro de la conciencia. La conciencia humana no es una guía infalible, pero nosotros seremos condenados por la forma en que obramos deliberadamente, y por eso nos dice que nosotros tenemos esa medida que es nuestra conciencia. 2. Mateo 12, 36 al 37 habla del libro de las palabras. Yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Muy bien. 3. Allá se encontrará el libro de los secretos. En el día en que Dios juzga por Jesucristo, dice Romanos 2:16, los secretos de los hombres. Eclesiastés 12:14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, y juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:14. Y 4, el libro de las acciones públicas. Por eso en 2 Corintios 11:15 dice: cuyo fin será conforme a sus obras. Y el mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 16:27: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con los ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.
Y también tenemos entonces el libro de la vida, ¿cierto? Que ese sí está escrito desde ese Éxodo 32 y 33, Salmo 69, 28, Daniel 12:1, Filipenses 4:3, Apocalipsis 3:5, Apocalipsis 13:8, Apocalipsis 17:8, Apocalipsis 20:12, Apocalipsis 21:27 y 22:19. Muy bien. Entonces, ¿quiénes comparecerán ante este tribunal? Habíamos hablado de todas estas personas que no habían experimentado estas cosas buenas delante de Dios, y por eso dice Salmo 9:17, los malos serán trasladados al Seol, toda la gente se olvidan de Dios. Y en el concepto de Seol del Antiguo Testamento pues hablaba del lugar de una separación, también representaba un lugar de toda una separación de Dios. Muy bien, y entonces vamos a mirar que después del juicio ante el trono blanco, las consecuencias que se van a dar es hacia el lago de fuego eterno. Este es como todo un concepto escritural que nosotros vamos a escuchar. Nosotros estamos dando a través de esta enseñanza un panorama de lo que es el libro de Apocalipsis, y si en estas clases hemos tomado todo este tiempo para las clases de escatología, pues al hacerlo puntualmente tomaríamos mucho más tiempo, y en el Instituto Bíblico de la Iglesia sí lo vemos un poquito más detallado.